Te pido que estés con un corazón expectante, no por lo que yo te pueda dar, pero sí por lo que Él te puede dar en esta mañana. Tener un corazón receptivo de que algo vas a recibir de parte de Dios. Todos estamos aquí porque alguna vez una palabra nos sacudió el corazón, nos movió la vida y no sé cómo terminamos dentro de una iglesia. Una palabra de una o muchas personas que se acercaron a ti en el momento que más lo necesitaba. Porque Dios nunca llega tarde, ni antes. Llega siempre en el momento justo, en el momento oportuno. Así que estate receptivo a recibir lo que el Espíritu Santo tiene para ti en esta mañana. Amén. La semana pasada hablábamos un poco sobre los prejuicios de la sociedad y cómo el mismo Jesús fue estereotipado cuando incluso uno de sus discípulos, antes de que fuera convocado, ¿no?, al gran desafío de formar parte del equipo de Jesús, se preguntó y se cuestionó, ¿algo bueno podrá salir de Nazaret, no? ¿Cuántas veces nos hemos sentido así etiquetados por nuestra condición o estatus económico, por nuestro color de tez, por nuestra forma de hablar, nacionalidad, o quién sabe por cuántas cosas? ¿Alguna vez quizás te has sentido apartado? Pues el mismo Señor le ha pasado y decía su palabra, como estábamos leyendo en la semana anterior, que a lo vil y a lo menospreciado tomó el Señor. Nos tomó, nos escogió. Si tuviste alguna vez en esa condición que te hicieron sentir menos, no es que tú valgas menos, tú vales mucho. Y hoy, como decía Amy, el Señor dio públicamente su amor por cada uno de nosotros, por ti y por mí, y murió en la cruz para traer salvación y para traer vida eterna. Y una vida en abundancia, no para sobrevivir. Hay gente que pareciera que quiere sobrevivir aquí en la tierra y está solamente esperando la venida del Señor para tener una vida. Pero Dios quiere que la felicidad también la experimentes aquí en la tierra, la sanación, la restauración. Porque es verdad que hay procesos y momentos difíciles en la vida que duelen, ¿verdad? Y vaya que duelen. Pero no es para toda la vida. Llega un momento del proceso que Dios te da la victoria. Y si estás como el pueblo de Israel, siempre dando vueltas en la misma circunstancia, no estás tomando buenas decisiones. Así que ora a Dios, déjate guiar por Él y sé obediente, porque Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos, aunque también Él nos da la libertad de hacer lo que querramos, ¿verdad? Si queremos podemos salir por esa puerta y volver a pecar. Nadie te lo puede impedir, Él no te lo impide. Pero las consecuencias van a doler. Las consecuencias a su tiempo van a dar fruto, o para bien o para mal. Amén. Gloria a Dios. Me quisiera pensar que muchos de los que escucharon la prédica el domingo pasado se fueron motivados, encendidos y entender de que tú no eres lo pocos que te han dicho que vales, sino que el Señor nos tiene en el hueco de su mano y estamos aquí porque hay una causa, hay un propósito. No somos accidentes de nadie. Dios lo tiene todo bien calculado. Hay un destino, hay un propósito. Dios quiere usar tu vida. Es verdad que quiere usar de la persona que tenés al lado, pero también te quiere usar a ti, aún con todos tus defectos. Porque aquí no hay ninguno perfecto, ¿verdad? No sean arrogantes. Que no lo somos ninguno y yo soy la más defectuosa de todo. Y así todo, por su gracia y por su favor, el Señor nos escoge porque nos quiere usar. ¿Para qué? Para la predicación de su palabra. En el día de ayer tuvimos una jornada donde el pastor estuvo conectado allí de los Estados Unidos. ¿Cuántos participaron en el día de ayer de lo que fue Explorando Avance de la asociación de Luis Palau, donde se está formando y levantando una nueva generación de evangelistas? Porque el evangelio tiene que ser predicado y Dios te quiere usar a ti. La palabra tiene que ser sembrada, tiene que ser extendida, tiene que ser soltada. Vienen tiempos difíciles. Eso ya lo podemos ver, ¿a que sí? Pues tenemos que hablar. A veces hablamos tantas cosas, decimos tantas cosas que no nos edifican y tenemos que soltar la palabra de Dios, testificar. En el mes de junio vamos a volver a tener una convocatoria, pero ya presencial, ya va a venir todo el equipo de Luis Palau, de la parte de la nueva generación de evangelistas, y me gustaría verlos a todos ahí.
todos tenemos alguna forma, idea o estrategia de cómo predicar el Evangelio. Algunos quizás desde la música, otros desde la palabra, otros desde la educación, desde el deporte, desde donde Dios sea que te haya puesto, pero que tú tengas y entiendas el valor de testificar y de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué digo el extender y predicar la palabra? Porque es una forma de conquista. Recuerden que en la época, bueno, no creo que lo recuerden, no somos lo suficientemente tan grandes como dijo Amy, que por cierto vieron que me estoy dejando las canas. No es porque no tenga para la tintura, es que yo quiero demostrar la sabiduría porque dice la palabra. Entonces sería una forma, ¿no? ¿Y por qué la importancia de extender la palabra de Dios? Porque es una forma pacífica de conquistar. Cuando era la época de la colonización, ¿por qué nosotros en Latinoamérica hablamos? ¿Qué hablamos? Latinoamérica, español, ¿qué pasó ahí? Exactamente, nos conquistaron, nos colonizaron y el lenguaje es una forma de conquista. ¿Por qué en los Estados Unidos se habla inglés? ¿Por qué? Así es, exactamente. Y así es como el lenguaje también ha representado una forma de conquista. Cuando tú predicas, cuando tú sueltas la palabra de Dios, que no es vacía, sino que tiene poder. Vamos a leer el libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12, y dice así, lo vuelvo a repetir, Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Poderosa la palabra de Dios, pero tiene que ser predicada. Cuando se predica la palabra del Señor Jesús, cuando se predica lo que dice las Escrituras, no solamente se conquista un corazón, también se conquistan territorios, naciones, familias, barrios, universidades, lugares de trabajo. Por eso la predicación de la palabra de Dios a veces provoca tantas, pero tantas controversias. En algunos lugares está prohibida y en otros lugares la quieren prohibir. En estos días uno de los hermanos dio difusión a algo que estaba aconteciendo en Leganés. No sé la veracidad de este reel que anda, pero no me cabe duda de que sí fuese así, donde en Leganés ¿qué era? El alcalde Luis, ¿no? Estaba dando prohibición de la predicación de la palabra, aún teniendo el aval de poder testificar y predicar, le dieron prohibición de poder extender la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque cuando la palabra de Dios es soltada, algo acontece, algo se provoca, algo se rompe. Por eso tienes que predicar, por eso tienes que hablar, conquistar corazones, ganar territorio. Se ganan territorios por el poder de su palabra. No es cualquier palabra, es viva y es eficaz. Y nuestra lengua, dice las Escrituras en el libro de Santiago, tiene poder, poder para bendecir y también para maldecir. Mejor usemos la lengua para bendecir esta nación, para bendecir a quienes nos representan, a quienes nos gobiernen. Hay que bendecir para bendecir a tus hijos, tu matrimonio, tu casa, tu país, tu nación, tu barrio, tu edificio, tu jefe, a quien sea que te saque cana verde. Y cuando te dan ganas de que salgan las otras palabras, esas, ay, contá hasta 10. Y agarrate bien fuerte la boca y hacer el esfuerzo hasta que empiece a fluir. Es que no es para débiles ser cristiano. Siempre se considera que ir a la iglesia es para los pobrecitos. Ay, me da una pena. Que vaya a la iglesia, que ahí está bien. Porque a lo vil, a lo menospreciado, tomó el Señor para hacer callar a los sabios. Estamos en un tiempo de capacitación, de formación. Dios nos está formando como su ejército. No dice que sea fácil, dice que te esfuerce y seas. Tiene que haber esfuerzo. Resistir al diablo y él huirá. Ay, hay que estar ahí haciendo resistencia. Todo el tiempo, parece que no se termina más.
Y estamos en tiempo donde la resistencia, vamos a tener que hacer vigilia de resistencia por nuestros hijos, aún desde los más pequeños, porque se está atacando desde la infancia. Ni aún el otro día estamos también dando, y usted dice, ¿cómo está esta pastora en el Facebook? Pero para estas cosas, para predicar la palabra, ¿eh? Porque si no, no tengo información para traerles a ustedes. Todo me es bueno, más todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hay que tener un equilibrio de poder usar bien y correctamente los móviles, la internet y así todas las cosas. Los extremos siempre son malos. Pero volviendo a lo que estábamos hablando, la importancia de que seas preparado y que quites todos prejuicios de tu mente de no puedo, no sirvo, no sé, no tengo, no sé cómo hacerlo, no estudié. Saulo de Tarso, preparado en la ley, un hombre estudioso, un erudito de la palabra, conocedor de las Escrituras, pero que no había experimentado y no había tenido un encuentro con Jesús. ¿Qué hacía? Salía a perseguir a la iglesia y a matar cristianos, hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y cuando experimentó ese encuentro personal, ¿saben de qué predicaba él? Ya no predicaba de todo lo que conocía de la ley, predicaba de lo poco que había experimentado, pero le bastó un encuentro con Jesús. No se trata acá de cuán preparado estés. Está muy bien ser teólogo y estudiar, y si es el anhelo de tu corazón, hacelo. Tenés que prepararte, tenemos que leer las Escrituras, estudiarlo. Por eso Amy le ponía tanto énfasis, forme parte de un grupo Hope donde nos reunimos a estudiar la palabra, a conocer las Escrituras. No te dejes edificar por videos de YouTube y ya con y tú vas escogiendo y el que te dice lo que no te gusta, este no está tan bueno, le doy hasta encontrar algo que me guste lo que dice. Edifica tu vida, pero por sobre todas las cosas busca un encuentro personal con Jesús. Cuando tú experimentas algo personal, entiendes que tu Dios es un Dios personal. Y ya por más que te digan, es que no es así, es que yo lo viví, lo experimenté, no es un Dios de oída, sino que es un Dios que yo conocí en lo personal. ¿Amén? Como les decía anteriormente, se aproxima el mayo, el mes del aniversario de la Iglesia Despertar aquí en España. Pero como ustedes saben, nuestro ministerio empezó hace muchos años atrás. El pastor esto siempre lo tuvo claro, el tema de que Dios lo había llamado para el pastorado, incluso antes de que nos casáramos. Por eso cuando nos conocimos, lo primero que me preguntó, ¿cuál es tu ministerio? Y yo quería ser su novia nada más. Pero, y no, él estaba con eso, ¿y cuál es tu llamado? ¿Para qué? Dios, claro, algo así como, todo era un misterio para mí. Pero lo tenía bien claro a todo eso, pero por gracia y misericordia Dios me dio la oportunidad de que me casara con este hombre tan bello. Entonces, si nos casamos y es como que, no sé, nos casamos y fuimos pastores, fue una cosa así muy rápida. Si bien nosotros ya teníamos la experiencia de poder liderar grupos y predicar en la congregación donde fuimos, donde nacimos, donde fuimos formados en la palabra, cuando Dios nos llama al ministerio es como que nos llamó al desierto. De estar en la capital de Buenos Aires, en una congregación donde había más de 20.000 miembros, 4 cultos los días domingo. Pasamos a la universidad de Dios, digo yo. ¿Y saben dónde nos mandó Dios? A Rauch, en medio del campo, donde había más vaca que gente. Y ahí empezamos nosotros el ministerio. Y de hecho, todo lo que nosotros teníamos aprendido, la forma, la estrategia, claro que en la capital había servido, cuando lo quisimos aplicar en medio del campo, no nos sirvió nada. 4 semáforos hay en la ciudad hoy en la actualidad, para que se dé una idea de lo grande que es el lugar donde el Señor nos llevó. Tengo una imagen para mostrarle de cómo nosotros iniciamos. Por si no me reconocen, esta flaca que está acá, en mi vida pasada, soy yo. Ahí dice, esa era toda la congregación que teníamos en ese momento, todos muy jóvenes. ¿Ven que estoy acá? Soy yo. ¿Vieron cuando yo digo que yo era delgada? Ahí tengo la evidencia. Entonces empezamos, como todo lo que habíamos aprendido no era aplicable en la ciudad rural en la que estábamos, tuvimos que empezar a buscar del Señor y que nos dijese cómo alcanzar las almas
cómo predicar la palabra. Entonces creamos este grupo de Operación Bendición, nos pusimos las camisetas. Esto era un poco lo que habíamos aprendido en nuestra congregación allí en Belgrano, en la capital. Y me acuerdo que íbamos por los barrios, comprábamos plantas y le ofrecíamos a la gente si quisieran que le hiciéramos las plantitas, los canteros. Entonces, mientras todo un equipo hacíamos la Operación Bendición, había otro equipo que le predicaba la palabra de Dios. Y me acuerdo que recorrimos muchos barrios, pintando los frentes, arreglando alambrados. Y esa fue la estrategia que el Señor nos dio para que la palabra sea soltada, para que la palabra sea predicada y su palabra sea extendida en ese territorio. Dios te va a dar la idea, las estrategias, los recursos. Nunca limite a Dios lo que quiere hacer con tu vida porque estás midiendo lo que tenés en tu bolsillo. Dios te va a dar las ideas, Dios te va a dar las estrategias, va a liberar los recursos, los va a sacar no sé de dónde. Solo Él necesita que tú digas, Señor, heme aquí para lo que tú quieras hacer. Yo quiero ser alguien, un hombre, una mujer que extienda, que conquiste al soltar y al predicar de tu palabra. Hombres y mujeres de fe. Ay, ahí se puso difícil la cosa. Ahí se puso difícil. Siempre me pregunto, cada vez que estoy acá en España, ¿cómo es que nosotros llegamos aquí a España? Venimos de Argentina. Argentina está, hoy cuando Mirta hablaba del perfume, hoy Argentina está en una situación así. Hoy compré un perfume como dejar, no un sueldo, 3 o 4 sueldos de lo mal que está la situación. Y el medio, porque Argentina siempre igual estuvo en esa situación. Dios nos llama aquí a España y había que comprar pasaje de muchos porque somos una familia extensa, como ustedes ya saben. No nos trajimos el perro porque nos salía más caro traer el perro que traer a los chicos. Así que la perra se la dejé a mi suegra, pero por fe le creímos a Dios y nos movimos a esta hermosa nación. No midiendo lo que había en nuestros bolsillos, no había cuentas de ahorro, pero había mucha fe y estábamos seguros de que esa palabra iba a traer la providencia, iba a traer los detalles de todo lo que íbamos a necesitar para que su palabra también sea esparcida en esta hermosa nación. Después, esperen porque esto tiene su historia, después de eso era en la cocina de la casa de mamá. ¿Vieron cuando contábamos que teníamos que mover muebles? Que todo era muy pequeño, pero en ese lugar acontecieron cosas tremendas y poderosas. Creo que en el martes pasado yo compartía en mi grupo Hope que una vez el pastor siempre predicó como si tuviese miles enfrente de él, aunque fuéramos 4 o 3. De hecho, la congregación cuando se dio inicio éramos 3 personas, yo, el pastor, yo y mi mamá. Cuando mi mamá se enojaba con nosotros, se nos dividía la congregación. Pero después había crecido a ese nivel con esos jóvenes que están ahí y a veces buscábamos la presencia y hacíamos vigilia en este lugar. Ah, esa soy yo, ¿ven? No, hasta yo estoy sorprendida de lo delgada que estaba. No dejo de mirarme. Uy, a ver si todavía le saco a alguien, lo apago acá. Ahí está, qué bueno. Bueno, y después de que conquistamos el barrio, una vez estábamos orando y alguien viene a golpearnos la puerta. ¿Y qué había pasado? 2 casas intermedias, una persona se había manifestado, pero manifestada de verdad, hasta había roto vidrios y estaba comiendo vidrios. Así que imagínense todos nosotros. Hay que liberar un endemoniado, era como tú una experiencia, ¿qué hacemos? Y miren, éramos todos chavales, muy jovencitos, pero Dios se glorificó. Una noche hicimos vigilia y ahí mismo bajó la presencia del Espíritu Santo y de verdad fue una escuela ese tiempo para nosotros. Fue una escuela, fue una universidad y es ahí donde experimentamos esas cosas maravillosas. Es ahí donde aprendimos que si Dios nos traía a España, nada nos iba a faltar, porque ya lo había demostrado Él, aún ahí en medio de ese anonimato, cuando nadie te ve, cuando sos una pequeña congregación. Pero después vino la conquista mayor. Pasamos a un auditorio. ¿Quieren ver el auditorio? Tremendo auditorio. Multitudes. El pastor igual se paraba en el púlpito y él predicaba a miles, a las naciones. ¿Por qué? Porque ya el Señor, cuando nosotros estábamos buscando que el Señor nos fuera guiando, ya el Señor nos había hablado de viajar a las naciones. Y a partir del 2009, cuando se abrió esa puerta de poder viajar por las naciones, nunca, pero nunca más se volvió a cerrar. ¿Y dónde nació todo? En un pueblo rural donde hay más vacas
qué gente. Tengo una foto para mostrarle. Se pueden reír lo que quieran, les doy el permiso. Pasemos a la siguiente. ¡Qué flaco! Yo sabía que iban a decir eso. Miren si hemos sido prosperados, que ya ese traje al pastor no le queda y no hay manera. Ahí le sobra tela por todos lados, pero miren qué jovencito que era. Le sobra tela por todos lados, él siempre feliz, contento. Parado en ese púlpito que de verdad yo parece que fuera grande, pero una cosita así era. Pero desde ahí nosotros le creímos a Dios para cosas mayores. La importancia de tener fe. Yo creo que la fe es para valientes. Tenés temores en un montón de circunstancias, porque es como tirarte a la piscina y no saber si el agua va a estar. Pero si tú confías en Dios, Dios nunca, nunca, nunca te va a dejar. ¿Y sabes qué? Yo creo que en esta congregación hay valientes de la fe. Hombres que dejaron y mujeres que dejaron su tierra, su territorio, su familia, sus comodidades, y por fe se movieron a esta nación. Y por fe permanecen, y por fe viven, y por fe pagan el alquiler de la habitación, el piso, y por fe y por fe. ¿A que sí? Quizás no tengamos dinero para conquistar, pero tenemos fe. Hay una canción que dice, una mirada de fe, una mirada de fe. Entonces cuando te vengan a pedir recursos, tú le cantas, una mirada de fe, una mirada de fe. No tengo ni plata ni oro, dijo Pedro, pero de lo que tengo te doy. A veces subestimamos tanto el poder de su palabra, subestimamos nosotros mismos, al Señor mismo. Y medimos que todas las cosas que podamos alcanzar es por lo que podamos hacer y alcanzar en lo económico. Cuando todo lo que necesita es tener fe. Fe. Esa certeza de alcanzar, de conquistar, sin hacer cálculos matemáticos, simplemente por creer que Dios lo va a hacer en tu vida, porque hay una causa, porque hay un propósito. Dios no te trajo aquí para que malgaste tu vida, para que derroches tu tiempo. Dios te trajo para que la edifiques y para que edifiques la vida de los demás. Dios te va a sustentar. Dios va a abrir las ventanas de los cielos. Yo sé que a veces es un paso de fe difícil de dar, porque cuando tú estás toda tu vida tan organizada, tan planificada, todo tan calculado y de repente moverte al desafío de conquistar lo que el Señor te pide en fe, ¡ay! Se derrumban las cosas. Viene la duda, la incredulidad. Yo no sé si será tan de Dios. No tengas miedo, Dios está contigo. Esfuérzate y sé valiente. Pero Dios te tiene de su mano derecha, Él te va a sustentar. Pero necesita que en este último tiempo, aquí en Alcobendas, San Sebastián de los Reyes, alrededores se levanten hombres y mujeres de fe, que prediquen la palabra, que testifiquen, que conquisten, que no retrocedan y que todavía no puedo, que todavía no tengo, que todavía no sé. Deja las excusas de lado, deja que Dios sobre tu vida y que Dios te use en gran manera. ¿Amén? Entonces cuando alguien venga, tú le vas a decir, todo lo que tengo para ofrecerte es una mirada de fe, una mirada de fe. Porque la fe es contagiosa. ¿Vieron que la Biblia habla que la amargura es contagiosa y tiene raíz? Últimamente se ve tanta amargura en la sociedad por gente que no puede alcanzar sus metas, sus propósitos, proyectos frustrados, como si un gobierno o el sustento de un sueldo o las medias pagas, ¡ay, ahora sí estoy lista para alcanzar las promesas! No, no pasa por ahí. Necesitas entender que tu Dios es poderoso, que su palabra es viva y eficaz. Viva y eficaz. No está muerta. Cuando tú declaras algo, acontece, algo se provoca, se estremece el infierno, se abre la puerta de los cielos. Lo que pasa es que todo lo estamos midiendo por nuestra mirada natural. Nos estamos quedando por lo que vemos sin entender que estamos buscando lo sobrenatural. Si el Señor hiciese que se cayesen las vendas espirituales en este momento y viéramos el mundo sobrenatural, yo creo que unos cuantos saldríamos corriendo de todo lo que está pasando alrededor. Y a veces tú te preguntas, ¿y dónde está Dios? Ahí, al lado tuyo, buscando tu mirada de fe. ¿Amén? Quiero compartirles, vamos a ir al libro de Santiago, donde habla de la fe y dice que la fe sin obra es
muerta. Si bien es verdad que la fe no te va a salvar, pero la fe tiene que tener sus frutos. Muchas veces decimos, yo creo en Dios, yo tengo fe, pero no tenemos fruto para mostrarlo. No hay obra. No hay evidencia de que has puesto en obra tu fe, que la has puesto en marcha. No hay obra. No, pero yo tengo fe. Yo sé que si yo salgo afuera, mucha gente quizás me diría que cree en Dios, pero nunca ha experimentado un encuentro personal, no le conoce un Dios de oída, pero no ha experimentado lo que es tener un Dios cercano. Y lo mismo pasa a veces en la iglesia, en la congregación, con respecto a la fe. Entonces el libro de Santiago, capítulo 2, 26, dice que la fe sin obra es muerta. Apunta, porque me encantaría que este domingo, cuando tú salgas por esa puerta, puedas activar el botón de la fe y empezar a buscar las obras. Esas cosas que el Señor te había dicho y que incluso las renunciaste porque piensas tú que se pasó el tiempo, piensas que ya no hay manera de poder restaurarlo, de poder alcanzarlo, de poder tenerlo, de poder lograrlo, pero tú le estás poniendo límites a Dios con tus pensamientos. Por eso su palabra dice, llevando todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Y deja que Él haga en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Hay una evidencia que me encanta en las Escrituras. Lo vamos a leer desde dos libros. Primero vamos a ir al libro de Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8, busquemos. Sé que es una historia quizás ya conocida por muchos de ustedes, pero ¿cuántos sabemos que nunca dejamos de aprender cuando leemos la palabra? Siempre como hay algo que sale de la palabra y ¡wow! A mí me pasa que muchas veces he leído una historia, un texto bíblico, hay algunos que me sé de memoria, pero hay momentos de mi vida que me causa otra sensación, que hay como una palabra que sale y ¡uf! Vieron las explicaciones mías. No sé si me entendieron. ¿Te pasa? Es que es difícil poder explicar con palabras lo que Dios puede hacer. Es que es tan grande. El domingo pasado que estábamos buscando su presencia y que hablábamos y estamos preparando esta vigilia con ese lema, ¿no? De que decía, buscando su presencia, es estar preparando, motivándonos ya con ese fin de que quiero encontrarle. Y el domingo me fui con un hambre, me fui con hambre, pero también me fui con hambre de más. De hecho, miren, me vi 2 servicios. Uno de una iglesia de los... Me vi al pastor Gustavo predicando. Después pasé a otro servicio y después me vi el servicio de la iglesia de... Bueno, no sé, hasta la 1:30 de la mañana estuve mirando servicio, escuchando canciones, yo lloraba. En un momento me dio una necesidad de seguir buscando y de estar orando, que agarré a Calcetín. Para los que no conocen, Calcetín es mi perro. No me iba a molestar, no me iba a hablar, no me iba a distraer y me fui a caminar con Calcetín y a buscar la presencia de Dios. Y me gocé tanto porque yo siento, le digo, Señor, yo quiero volver al fuego del primer amor. Cuando me convertí a ti a los 22 años, que yo en todo tiempo buscaba su presencia y me quebrantaba y lloraba. Igual estaba cocinando y sentía que el Espíritu Santo me hablaba y ¡wow! Pero no tengo las palabras para experimentar y contarte lo que se siente. Pero sí te animo a que tú puedas buscar y experimentar ese encuentro personal. ¿Cuánto quieren tener un encuentro personal con Dios? Necesitamos un encuentro con Dios. ¿Amén? Tenemos entonces el texto bíblico de la mujer que tocó el manto de Jesús, Lucas capítulo 8 del 40 al 48. Esperen que aquí se me va a complicar y ya voy a necesitar... Y me encanta cómo empieza este texto bíblico, porque dice, cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo porque todos le esperaban. Había una expectativa en ese lugar. Por eso cada domingo en la congregación hay que venir con expectativa. Hay que estar con expectativa de que Dios te va a hablar. A ver qué tiene el Señor esta mañana para mí.
había gozo y todos le estaban esperando. A veces pensamos que solo depende de Él que haga la obra, pero también depende de ti que estés predispuesto para que Dios te hable, para recibir lo que quieres escuchar, y algunas veces también es necesario recibir lo que no queremos escuchar, porque eso es lo que nos forma el carácter, lo que nos hace fuerte, valiente. Eso es lo que nos lleva a tomar decisiones radicales que son necesarias para edificar nuestras vidas. Hay decisiones que tienen su proceso, pero hay otras que son de vida o muerte y que el Señor te está hablando y te dice, ya, tienes que terminar con esta relación, tienes que terminar este negocio, tienes que dejar esta sociedad, deja de hablar así. Eso es una decisión radical. Hay otras que llevan su proceso y su tiempo, pero tú sabes muy bien en tu corazón cuáles esas decisiones son radicales, que ya ahora necesitan una decisión urgente. Amén. Seguimos leyendo. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única como de 12 años que se estaba muriendo. Y mientras iba, la multitud le oprimía. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de sangre. Entonces Jesús, ¿quién es?, dijo, ¿quién es? ¿Quién me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro, y los que estaban con él, Maestro, la multitud te aprieta y oprimes, y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado porque yo he conocido que salió poder de mí. Vamos a detenernos ahí un momento. Por un momento hágase la ilustración en su mente de este acontecimiento histórico. Jesús llegando a un lugar donde la multitud le estaba esperando. Imagínense, Jesús venía en una época de su ministerio top, allá arriba. De hecho, anteriormente venía de liberar al endemoniado de Gadareno. Así que imagínate, eso se había dado voz. Por eso la importancia de extender, de predicar, porque eso conquista territorio, conquista corazones, conquista multitudes. Por eso Satanás está tan empecinado de que tú no hables y ahora hasta leyes se están sacando. En ese entonces no había WhatsApp, no estaban las redes sociales, no estaba TikTok, Instagram, no había tiempo de subir una historia liberando a Jesús haciendo liberación, no había tiempo. Pero la voz se había corrido y había llegado a los pueblos cercanos de las cosas maravillosas que el Señor estaba haciendo. ¿Por qué? Porque la gente predicaba. La gente extendía y la gente en fe conquistaba. Y recuerden, en ese momento, en ese contexto histórico, había persecución también. Hay otro texto bíblico que dice que a causa de el qué dirán, lo estoy diciendo con mis palabras, muchos callaron, lo habían recibido en su corazón, habían entendido, sí, este realmente es el Mesías, pero por medio al ¿qué dirán? Y al ser señalado y acusado, callaban sus bocas. Pero había un punto, un momento en que ya no se pudo retener más lo que Jesús estaba haciendo en las vidas. ¿A qué te pasó alguna vez? Al principio vamos como muy, no quiero que se entere, me van a decir loco, gloria, aleluya. Como le pasaba al pastor, que fue un primer día a la iglesia y ya le dijeron, sos pastor vos. Y de alguna manera le estaban profetizando. Vos sos pastor, dice, porque decía aleluya y todo eso. ¿A cuántos se les rieron porque vienen a la iglesia? ¿A mí nada más? 2, 3. A muchos, ¿verdad? ¿Cuántos se rieron alguna vez los que iban a la iglesia? Perdón. Ya el Señor me perdonó. Pero me acuerdo que yo me reía de los que iban a la iglesia y decía que ni loca me iba a meter ahí. ¿Bien dónde terminé? Uno es prisionero a veces de sus propias palabras, amén. Yo cuando mi mamá me quería llevar a la iglesia, yo no, ni loca me voy a meter ahí. No.
Y peor me le ponía. Hasta que un día hasta me reprendió demonio y yo le conté a esto. Y me dijo, se ve que había estudiado el texto bíblico cuando dice, te reprendo, Satanás. Se lo había aprendido y me miró a la cara, porque yo estaba muy rebelde. Y me miró a la cara y me dijo, te reprendo, Satanás. Y yo, ¿sabes lo que le hice? Me reí. No funcionaba nada en ese momento. Entonces, ¿sabes lo que hizo mi mamá? Un año estuvo orando por mí y escribiendo en una libreta simplemente por Alejandra para que vuelva al Señor, por Alejandra para que vuelva al Señor. Cuando yo salía con mis amigos y volvía, en mi casa había papelitos que me decía, recuerda, Jesús tiene un propósito. Y yo me apuraba a romper el papelito que, ¡qué vergüenza! Que el resto viera que mi mamá me dijera que Jesús me amaba, que Dios, ¿valió la pena? Siempre lo digo, creo que estoy aquí por el resultado de una mamá que fue mi intercesora personal y hoy me toca vivirlo como mamá también. Y hoy me toca vivirlo como mamá. Pero la oración del justo puede mucho. No por tu fuerza, no se trata de ti, se trata por quién está en ti. ¿Amén? ¿Y por qué yo terminé ahí? Seguimos. Bueno, y dice que Jesús en esa multitud, imagínense la gente persiguiéndolo, todos queriendo tocar a Jesús, me imagino. Pero él sintió que hubo un toque que fue especial, que alguien le estaba buscando. Por eso siempre digo, busquemos al Señor porque Él se deja encontrar. Él no se va a estar escondiendo, aun cuando esté ocupado, aun cuando tenga que atender otros casos, porque él a dónde iba. Él iba a atender la situación de la hija de Jairo, iba a atender otro asunto, su cabeza estaba en otra cosa, pero alguien le estaba buscando con fe, buscando en su corazón. Y él sintió que alguien le tocó de una manera diferente y se detuvo a buscar a esa persona. Si tú buscas al Señor, el Señor se va a detener. No hay problema mayor que a Él le impida detenerse un momento para girar su mirada y decir, sí, ¿dónde estás, Fabri? Me estabas buscando. Me estabas buscando. Odali, me estás buscando. El Señor se va a dar vuelta. Si realmente le estás buscando de todo corazón. Pero búscale. Búscale. No hay problema ni situación tan grave que el Señor le distraiga como para que no tenga tiempo para atenderte a ti. Y dice que entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sana. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Esta mujer, vamos al contexto histórico. A raíz de la hemorragia que ella estaba viviendo, era excluida de la sociedad. Volvemos una vez más al tema de los prejuicios, al tema de las etiquetas, al tema de cuando la sociedad te excluye porque tú no vales nada. En ese contexto histórico, en el pueblo judío, una mujer en esas condiciones era considerada inmunda. Se consideraba que todo lo que esa mujer en esa condición tocase, cosa o persona, lo iba a contaminar. Entonces ella estaba realmente excluida de la sociedad. Por eso cuando el Señor la vio, cuando el Señor la identificó, dice que ella dijo, bueno, no, esto lo digo yo, ¿no? Pero es porque yo me hago la película, ¿no? Hasta a veces lo digo en inglés, como si hablara en inglés, pero es porque yo me imagino. Quedó expuesta. Seguramente dice que fue temblorosa, con temor. ¿Por qué? A causa de lo que había sido dañada y marcada en su pasado. Los prejuicios, señalada, el rechazo. Y quizás por esas malas experiencias, cuando se acercó a Jesús, dudaba, pensando que quizás el Señor también la iba a rechazar. Pero le dijo, hija. Le dio un título.
alguien que estaba desechado, menospreciado, alguien que ya no se tenía en consideración, que era mirado como esta. El Señor le dio un título, el Señor te da un título. Ya no importa el qué dirán, ya no importa cuántas condiciones y etiquetas han puesto sobre tu vida, el Señor hoy te llama hijo, el Señor te llama hija. Pero me gusta más la versión que está en el libro de Marcos. Vamos a ir al libro de Marcos. Me encanta esta versión, cómo él lo grafica a través de las palabras, ¿no? ¿Lo tenemos? Marcos capítulo 5, versículo del 25 al 34. Dice, pero una mujer que desde hace 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar a Jesús, miren otra vez la importancia de las palabras, otra vez la importancia de que su palabra sea extendida, sea esparcida, sea soltada, no retengas, aunque no sepas cómo hacerlo, seguramente hay un testimonio, algo bonito que el Señor hizo en tu vida, suéltalo, porque puede ser como un vaso de agua, un manantial, un oasis para aquel que está en el desierto. Y nuevamente dice, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y le tocó su manto. Porque se decía, vamos a graficar ahora de acá, se decía a sí misma, una mujer con su estima totalmente dañada, imagínense, señalada, excluida de la sociedad, ya no tenía en consideración rótulos de inmunda, tú no vales, tú no sirves, no me toques. Todo lo que tocas lo vas a contaminar. Esa era su situación. Entonces, todo lo hacía de una manera anónima. Pero cuando hay una necesidad en el corazón, tú puedes pasar desapercibido para muchas personas. Tú puedes pasar desapercibido para mí, y perdón por eso. Pero te voy a decir algo, hay alguien a quien tú nunca le vas a pasar por desapercibido. Por más que te vuelvas muy anónimo y te quieras esconder y te quieras ocultar, el Señor siempre va a poner su mirada en ti. Siempre. Tú no estás solo, tú no estás sola. Él pone la mirada en ti. Él se fija en ti. Amén. Y dice así, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Veníamos leyendo tanto desde el libro de Lucas como en el libro de Marcos de la condición, de la enfermedad, de lo que esta mujer tenía, que a causa de esa enfermedad era excluida socialmente. ¿Pero qué era lo que ella estaba buscando? ¿Sanidad o salvación? En las dos veces, no sé si en la anterior se dieron cuenta, pero dice salvación. Y aquí nuevamente, cuando ella se decía a sí misma, pensando en sí, si yo me acerco, toco seré salva. Ella buscaba salvación. Imagínense en la condición que se sentía esa mujer que necesitaba sentirse aceptada, recibida, amada, que alguien le dijera, aún con esta condición, ¿será que alguien me puede recibir? ¿Te sentiste alguna vez así? Señalado, subestimado. Tú nunca vas a cambiar a la iglesia. Es emoción. Pues vuelves a lo mismo. Y siempre, nunca falta alguien que te lleve a tu pasado y te recuerde todas las cosas horribles que hacía. No faltan nunca. Siempre están. Imagínense la estima de esa mujer como estaba, totalmente desvalorizada, destruida, y ella buscaba salvación. Y se decía a sí misma, quería pasar aún por desapercibida, no quiero hacer que nadie se dé cuenta que estoy acá. Por más que tú quieras intentar de que nadie se dé cuenta que tú estés acá, hay alguien que te ve, hay alguien que tiene los ojos puestos en ti, hay alguien que dice, contigo tengo un plan, tengo un propósito, ya te vi. ¿Se acuerdan la semana pasada cuando decíamos a Bartolomé que el Señor le dijo,
Te vi en la higuera, te vi. Nunca pasamos desapercibidos ante el Señor. Simplemente Él está provocándote para que tú le busques. Y Él se va a dejar encontrar. Pero tienes que cambiar tu actitud. A veces creemos que es una cuestión mágica. Ay, sí va a bajar un ángel. Ay, el Señor se me acercó y me vino a buscar. A veces el paso de fe lo tienes que dar tú. Esa actitud de buscar su presencia la tienes que dar tú. Algo de provocar, Señor, dice que lo estaban esperando. Ya había una expectativa, tiene que haber expectativa en tu corazón. No te quedes con lo mal que te fue en la vida. No siempre va a ser así. Si tú le das una oportunidad al Señor, las cosas de verdad van a cambiar. Dale esa oportunidad. Deja de decir nada va a cambiar, yo no puedo, no tengo, no sirve. Esto siempre es lo mismo, de acá no voy a salir. Este desierto vino para mi vida, para quedarse. Hoy estoy esperando la venida del Señor porque esto es un infierno. ¿Saben las veces que hemos escuchado eso? El Señor vino para traer vida y vida en abundancia. Para que ese gozo también abunde aquí en tu vida. Amén. Seguimos leyendo. Y dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo, el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Ahí activó el botón de la fe. Hoy es tu oportunidad para activar el botón de la fe de tu vida, en tu casa, en tu matrimonio, en tus hijos, en la salud. Ahí donde esté la necesidad, activa el botón de la fe. Amén. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, le dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él buscaba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y hablando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Y acá viene el bonus track. Dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Dios cuando viene a la vida de alguien, cuando viene a tu vida, cuando viene a mi vida, venimos a veces muy ordinarios, no se ofendan con esta palabra, ordinario viene de la palabra común, como desmotivado, como que esto es más de lo mismo, pero cuando nos ponemos en las manos de Dios, Él hace cosas extraordinarias. Buscaba salvación, vino salvación para su vida y vino sanidad. Dios siempre te va a dar ese bonus track de darte algo más de lo que tú estabas buscando. Él es un Dios grande, sin límites, que todo lo que hace, lo hace bien. Esa mujer estaba buscando una mirada de amor, una mirada de alguien que la reciba a pesar de su condición, y el Jesús, con su amor, la recibió. La estaba buscando. Amén. El amor de Jesús, al llamarla hija, le devolvió dignidad, aceptación, se sanó en su estima. Ella estaba rota y Jesús con su amor la salvó y la sanó. Yo no sé cuál es tu condición hoy, a Él no se le pasa por alto. Quizás hay un área de tu vida que está rota, o estás toda rota o todo roto, todo, completito. Es un buen momento para que te pongas en sus manos y dejes que Él obre en tu vida. Pero que dejes de verdad, que no le digas, hasta acá, Señor, esto me encargo yo. Deja que Él haga la obra completa en tu vida, desde la cabeza hasta la planta de los pies, cuerpo, alma, espíritu. Entrégale todas las áreas, tus pensamientos, tus argumentos, todo, entrégaselo al Señor. Y Él con su amor dice, con todo te recogerá el Señor, dice su palabra. Quiero mostrarles una última foto que es de mi infancia. Yo en otras ocasiones lo he contado. Una infancia agradable, tuve un hogar dividido,
muchas situaciones entre medio, muchísimas. Mis papás se separaron de cuando yo tenía 4 años por causa de que los dos me amaban, tironeos de abogado, esto, aquello, psicólogos. Pero me acuerdo que a mí la psicóloga que me atendía me hacía dibujar y escribir. Y siempre me acuerdo, Alejandra siempre va a salir adelante. Yo tendría ahí unos 8, 9 años. Y siempre recuerdo que la psicóloga le decía esto, porque yo escribía cuentos de princesa, me ponía en un lugar, una posición de princesa, y siempre estaba atravesando tormentas, bosques, monstruos, todo me pasaba. Y siempre había un príncipe que me rescataba. Y yo no sé, pero cosa de psicólogo, como que la princesa era yo, toda la situación que yo estaba atravesando, pero tenía un buen final. Yo quiero decirte, quizás ya vienes machacado, dañado, lastimado por los golpes de la vida y aún sientes que sigues transitando esos bosques temerosos, solos, oscuros, donde salen bestias que te hacen daños, palabras. Cada uno sabe en qué situación de su vida incluso se ha quedado detenido. El cuerpo envejece, cumplimos años, pero detenidos emocionalmente en un área de nuestras vidas. Creo que llegó el momento de darle el lugar a que el Señor te rescate. ¿Por qué terminé? Siempre lo cuento, ¿no? Yo vengo de una familia muy sencilla, con muchísimas necesidades. Yo tenía muchos problemas de adaptación, lloraba un montón, lloraba con todo. En un mes me cambiaron en 3 jardines de infantes, de lo complicada que era. No me quedaba con nada, todo era llanto en mi vida. Y a mamá le dijeron, ¿por qué no la llevas a este colegio cristiano? La van a saber entender. Libre. Y bueno, y ahí se ve que me recibieron pero con tanto amor, que nunca lloré. De hecho, ahí terminé toda mi primaria, hasta que después me mudé a otra ciudad, y después me mudé a otra ciudad, y después me mudé a otro país, y así continuamente mi vida. Pero me encantó el otro día cuando leía ese cartel, y miren lo que dice. Dice, niño, donde existe el amor, la fe y la esperanza, siempre estarás de pie. El Señor me recogió con su amor, usó personas, algunas ya no están, otras no tengo ni contacto, pero en su momento preciso Dios las usó. Abre tu boca, da de ese amor, vacíate para que el Señor te vuelva a llenar, porque hay alguien que está necesitando de tu consuelo. Hay alguien que está necesitando poner la mirada en un hombre, en una mujer de fe, que pueda ver que lo que se dice de Dios, de Jesús, que la Biblia, que el Espíritu Santo, que los milagros, es verdad, que funciona, que es presente, que no es cosa del pasado y la antigüedad, y que te sirve. Abre tu boca, empieza a conquistarla. El mundo necesita esperanza, pero no una esperanza de que poquito, ya se terminó, emoción, no, algo que sea perpetuo. La palabra de Dios por eso tiene tantas controversias. Porque cuando es soltada, cuando es predicada y es testificada, conquista corazones, conquista regiones, nacionalidades, territorio, y lo que tú no te puedas imaginar. Te tienes que levantar. Así que mira a la persona que tenés al lado con una mirada de fe y le dices, te tienes que levantar. Predica, conquista. Vamos, díganselo, que nadie quede solo. Nuestra lengua tiene poder, le estás soltando palabra poderosa. Le estás soltando, ya te dormiste todo el culto, Santiago. Santiago, te dormiste todo el culto. Sí. No voy a preguntar qué dije, pero lo veo todo de acá arriba. Lo veo todo, Santiago. Menos mal que abriste tus ojos para dar una mirada de fe, Porque cuando yo me pregunto, Señor, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo es que por plata no fue? Fue por tener fe y creer en su obra. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie? Vamos a orar al Señor. Vamos a seguir buscándole de todo corazón. Y que puedas activar tú ese botón de la fe para que acontezcan cosas tremendas y poderosas en tu vida. Amén.